Bienvenido, Padre Héctor, y bienvenido, misioneritos que nos escuchan. Padre Héctor, nos sentimos muy contentos por tenerlo aquí el día de hoy. ¿Sería tan amable de dirigir la oración para que esta entrevista dé muchos frutos? Claro que sí, muchas gracias por esta invitación a los misioneritos de María. Encantado, vamos a poner en manos de Dios esta entrevista y que sirva para gloria de Dios, para honra de la Virgen y para la salvación de las almas. Pues a mí me gusta mucho invocar al Espíritu Santo, por lo tanto vamos a hacer esta oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ayúdame, cielo, a terminar. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, aumenta Aumenta nuestra nuestra fe. fe. Santos Francisco y Jacinta Marto, Rueguen rogad por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues el Señor, la Virgen, los ángeles, los santos están aquí acompañándonos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Bueno, el motivo de esta entrevista es aprender la importancia de la confesión y cómo nosotros los niños queremos enseñar a todos los niños del mundo la importancia de este sacramento. También queremos invitar a todas las personas a ser parte de esta misión tan linda que preparará nuestro corazón para la Pascua. Bueno, Jesús María va a empezar con la primera pregunta. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es, los misioneros de María queremos saber dónde nace el sacramento de la confesión. Pues mira, recuerden que los sacramentos son 7 y la confesión es uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que la Iglesia Católica, fundada por Cristo, nos ofrece para llegar al cielo. Recuerden que los sacramentos son esas gracias que Dios va poniendo a lo largo de nuestro camino. Y entonces, ¿quién instituyó los sacramentos? El mismísimo Señor. ¿Y cuándo fue? Cuando recordamos el pasaje, ahora no recuerdo el versículo, pero cuando le dice el Señor a San Pedro, que le dice, los pecados que ustedes perdonen en la tierra quedarán perdonados en el cielo. Y los que ustedes no perdonen en la tierra no quedarán perdonados en el cielo. Ahí nos dio poder a todos los que le representamos en la historia, en la iglesia, a la posibilidad en nombre de Cristo de perdonar los pecados. Por lo tanto, al ser un sacramento, ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. No es la iglesia quien inventó los sacramentos, no son los hombres los que hemos inventado esto, porque algunos dicen, Jesús María, algunos dicen, no, pues es que a mí no me gusta confesarme con un padre, no me cae bien, o no me parece, no me gusta el padre, lo que sea. Y uno dice, no, pero esta es la forma que Cristo instituyó para perdonarnos los pecados. Qué interesante, padre. Gracias por la respuesta. De nada. Buenas noches, padre Héctor. Los misioneritos queremos saber, ¿cuál es la importancia del sacramento de la confesión? Pues mira, para poder entrar al cielo hay que estar en gracia. El libro del Apocalipsis dice, nada sucio entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, esto queda muy claro. Recuerden que hay 2 tipos de pecado, el pecado mortal y el pecado venial.
Entonces, si una persona está en pecado mortal y muere, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque decidió en su vida libremente no amar a Dios. Y entonces, en cambio, una persona puede estar en gracia, no está en pecado mortal, está en gracia, pero sin embargo ha cometido pecados y no los ha purificado, no los ha limpiado en esta vida, los pecados veniales, pues entonces cuando uno muere va al purgatorio para purificarse y después poder entrar al cielo. Bueno, pues la confesión nos ayuda a quitar de nuestra alma, de nuestro corazón, todos los pecados mortales. Por eso, y solo en la confesión se pueden quitar los pecados mortales. Solo quien haya cometido un pecado mortal tiene que ir a confesarse, porque solo ahí Dios nos perdona a través de esa absolución que da el sacerdote en nombre de Cristo. Y luego también la confesión nos ayuda a ir quitando los pecados veniales y las consecuencias que mis pecados, uno y otro, haya dejado en el mundo. Pues la confesión, hay más medios en la Iglesia Católica, pero la confesión me ayuda a quitar pecados mortales, pecados veniales y también las consecuencias del pecado. Por eso la importancia es crucial. Si queremos ir al cielo, es muy importante que nos confesemos, y que nos confesemos con mucha frecuencia. Muchísimas gracias, Padre Héctor. Un gusto estar en esta entrevista con usted. Gracias, Yana, desde Argentina. Sí. Buenas noches, Padre. Los misioneritos queremos saber cuál es el consejo que puede dar a las familias para vivir en esta Cuaresma. Pues mira, mi consejo es lo que la Iglesia aconseja. La Iglesia nos invita a que hagamos 3 prácticas que nos ayudan a vivir intensamente esta Cuaresma, que es la oración, el ayuno y la limosna. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos 3 enemigos del alma. Eso está todo en la palabra de Dios. Tenemos el demonio, el mundo y la carne. Y entonces la Iglesia nos ofrece 3 medios, especialmente en este periodo de Cuaresma, para defendernos de los 3 enemigos del alma. Si nosotros oramos, entonces nos vamos a acercar a Dios, no vamos a hacer caso a Satanás. Si hacemos ayuno, el mundo, todas las inclinaciones del mundo, nos los vamos quitando de encima, todas las tentaciones que el enemigo Satanás nos vaya poniendo en nuestro corazón, las podemos rechazar porque tenemos la oración y la fuerza del ayuno. Y después, la limosna nos lleva a ser generosos con los hermanos que tienen necesidad. Por lo tanto, si yo oro y ayuno, mi contacto con Dios es muy profundo, y entonces si yo amo a Cristo voy a sentir el deseo y la necesidad de mi corazón de ir a ayudar al prójimo. Y en este contexto está la confesión, porque la confesión me ayuda a purificar mi alma si tiene pecado y me fortalece para poder vivir estos medios que la Iglesia Católica nos invita a vivir en esta Cuaresma. Y así recuerden que la liturgia nos ofrece ese pasaje, ahora en Cuaresma nos ofrece ese pasaje de las tentaciones que tuvo que sufrir Cristo, padecer, pues, ¿y para qué las padeció? ¿Por qué permitió que Satanás le tentara? Porque así Cristo nos iba a dar, aparte de ayudarnos a vencer las tentaciones, nos iba a dar ejemplo de cómo vencer las tentaciones. Oración, ayuno y limosna. Y dentro de esto, la confesión para que fortalezca mi alma en ese combate contra el enemigo. Y así vamos a poder ser santos. Me preguntaban por qué era importante la confesión. Pues yo quiero ir al cielo. También la Iglesia me ofrece también estos 3 medios, además de la confesión, para poder llegar al cielo y para llevar muchas almas al cielo. Los misioneritos de María tienen que tener esto muy, muy hondo en el corazón. Que recuerden, como los pastorcitos de Fátima, que ustedes desean trabajar mucho con María por la conversión de los pobres pecadores, para que puedan llegar al cielo. Muchas gracias, Padre, por responder mi duda. Gracias. ¿De Bolivia eres, Sofía? Sí, Padre. Muy bien. Son misioneritos internacionales.
Buenas noches, padre. Estoy en Colombia. Los misioneros queremos saber por qué la reconciliación es el mejor regalo que podemos hacer a Jesús en esta Pascua. Pues porque a Él lo que más le agrada es habitar en nuestro corazón. Y el pecado, recuerden que el pecado echa fuera a Jesús de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida. Entonces, cuando yo voy a la confesión, por gracia, por misericordia de Jesús, Él me perdona mis pecados, porque aquí lo tenemos, su corazón, aquí sale en esta imagen, su corazón es una imagen que nos muestra cuánto nos ama Jesús, tanto que sabemos que Él pues aceptó, aquí tenemos un ejemplo, Él aceptó padecer por nosotros en la cruz. Entonces, le agrada mucho habitar en nuestras almas y si nosotros nos confesamos, Él podrá vivir en nuestros corazones. Recuerden lo que decía San Pablo, ¿no? ¿No os recordáis que sois templos de Dios? O sea, nuestro cuerpo y nuestra alma son templos de Dios, donde Dios quiere habitar, pero de mi parte, porque nos equivocamos continuamente los hombres, somos muy frágiles, eso lo sabe Dios, pues Él continuamente nos va reconciliando, nos va perdonando, nos devuelve la gracia o nos fortalece en la gracia, porque quiere vivir dentro de nosotros. Y así ya experimentamos, digamos, la antesala, un inicio de lo que será la vida eterna. Si Dios vive en nosotros, nos da esperanza, nos da alegría, nos da paz, nos da fortaleza, nos da amor, etcétera. Y todo esto, yo digo, porque estoy lleno de la presencia de Dios, yo quiero ir al mundo a comunicarlo. Pues muchas gracias, Nicolás, por tu pregunta, muy hermosa. Gracias, padre, que la Santísima Trinidad lo proteja. Gracias, igualmente. A ti y a todos los misioneritos de María. Buenas noches, Clorín. Buenas noches, padre Héctor. Nosotros los misioneritos de María quisiéramos saber qué tan importante es pedirle ayuda a la Virgen María para hacer una buena confesión. Muchas gracias. Pues es una pregunta muy buena, porque recuerden que la Santísima Virgen es madre y maestra de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Por lo tanto, como madre, quiere lo mejor para nosotros, que es que Jesús viva en mí. Eso es muy importante para ella, porque ella conoce muy bien a Jesús. Fue su madre a quien se encarnó precisamente en el vientre de la Santísima Virgen, en el corazón y en el vientre de la Santísima Virgen. Entonces ella conoce muy bien a Jesús. Y lo que está deseando, cuando ella se aparece, tenemos aquí la imagen de Fátima, cuando ella se ha aparecido a lo largo de la historia en diversos lugares, pues si algo nos ha invitado es a que volvamos a su Hijo Jesús. Entonces, ella, como es trono de sabiduría, nos ayudará con ella nos salvará el corazón con su voz maternal, tierna, pero cercana, atenta, nos ayudará a hacer un buen examen de conciencia. La confesión nunca falla porque viene de Dios, pero yo puedo recibir más gracias si la hago bien. Entre más preparado esté, más gracias voy a recibir en mi alma. Entonces, Dios no falla. Siempre, si yo pido perdón a Dios con humildad, siempre me va a perdonar. Pero entre más preparada esté la confesión, mejor me voy a beneficiar de ese perdón que Dios me está dando. Y la Virgen me conduce para hacer una buena confesión. Prepara mi corazón, seguramente algún pecadito me lo susurrará ahí al oído del alma para que no se te olvide que estás desobedeciendo o a lo mejor que te estás portando mal con tus papás o no estás estudiando. Bueno, pues ella me ayuda a comprender quizá pecados que quizá tengo olvidados en mi corazón y que me los vuelve a recordar. Es madre y maestra y por lo tanto me forma el corazón, me ayuda a que en mi corazón destierre todo lo que no es de Dios para que viva en Dios. Pues muchas gracias. También eres de Colombia, Daniel. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias, padre Héctor, por responder mi pregunta. Que la Virgen María lo proteja. Gracias, igualmente. A ti y a tu familia. Hola, padre Héctor. Es mi turno otra vez.
¿Podría enviar un mensaje a todos los sacerdotes del mundo para que nos apoyen en esta convocatoria? Claro que sí. Mira, cielo, los sacerdotes sabemos algo. Lo que más alegría nos da a un sacerdote es que un pecador vuelva a Dios. Porque nosotros hemos consagrado nuestra vida, nuestra alma, todo para dedicarnos a dar gloria a Dios, a honrar a la Santísima Virgen, edificar la Santa Iglesia Católica y buscar la salvación de las almas. Y te lo voy a decir con una frase de San Juan María Vianney. Nosotros amamos a las almas. Y entonces San Juan María Vianney decía, el mayor acto de caridad que podemos hacer es evitar que un alma se condene. Pues para nosotros sacerdotes es una grande alegría que una alma se acerque a la confesión y quiera pedir perdón a Dios. Por lo tanto, yo le diría a los sacerdotes, vamos a dedicar muchas horas al confesionario. Precisamente en este momento que ustedes me hacen la entrevista, yo he estado confesando 2 días, prácticamente 5 horas cada día más o menos. No he contado exactamente las horas, pero entre 4 o 5 horas en 2 días. Se pueden imaginar la cantidad de almas que han recibido la absolución. Fíjense, yo simplemente estaba sentado, escuchaba en nombre de Jesús los pecados, trataba de darle un consejo que le pudiera ayudar en su vida, pero sobre todo con la alegría. Ustedes saben que la absolución el sacerdote la da elevando la mano, haciendo la fórmula trinitaria, o sea, yo te absuelvo, y uno dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y esa alma no importaba cómo entró al confesionario, podía ser grande pecadora, poco pecadora, no sé, cada alma entra como está, pero salen todos absueltos de todos sus pecados. Por lo tanto, y aparte con un deseo de ser santos, con un deseo de vivir una vida pues de cara a Dios, mejorar si se han equivocado en su vida, etc. Por lo tanto, yo le diré a los sacerdotes, el tiempo para orar, digamos, y confesar es el mejor tiempo que nosotros podemos utilizar. El sacerdote, sus prioridades son la oración, la Eucaristía, lógicamente lo más importante para un sacerdote, y después diría el confesionario. Y cuarto, me atrevería a decir, la dirección espiritual. Muchas veces en la confesión damos dirección espiritual. Entonces, a los sacerdotes, esta frase de San Juan María Vianney, el mayor acto de amor que podemos hacer es evitar que un alma se condene. Si lo ponemos en el sentido más positivo, el mayor acto de caridad es llevar un alma al cielo. Pues los sacerdotes en el confesionario continuamente estamos liberando almas del pecado de Satanás y las estamos preparando para que puedan llegar al cielo. Ojalá que los sacerdotes escuchen este mensaje y digan, efectivamente, especialmente en esta cuaresma, horas y horas en el confesionario, porque hay mucha sed de Dios y los sacerdotes podemos saciar esa sed de Dios a través de la absolución de los pecados. Pues muchas gracias, cielo, por tu pregunta y tu propuesta. A ti también, Padre. Tu mensaje fue muy esperanzador y yo sé que ese mensaje que tú has dado va a impactar a muchas personas. Gracias, y gracias a todos por este deseo de hacer esta campaña de que vamos a confesar al mundo. Es muy importante, los sacerdotes de verdad lo debemos desear. Si por algún motivo hemos perdido la ilusión, lo que sea, le pedimos al Señor que nos vuelva a dar esa ilusión por la confesión y que la Santísima Virgen nos traiga las almas al confesionario y que nosotros con esa humildad que nos debe caracterizar, porque nosotros somos instrumentos de Dios, de la misericordia de Dios, podamos observar a todas las almas que se acerquen a pedirle perdón a Dios y que sea una cuaresma de mucha conversión, que ahora que venga la Semana Santa, pues muchas almas vuelvan a Dios. Y recuerden misioneritos, la Santísima Virgen nos decía que con el rosario, con el ayuno, etcétera, se pueden evitar las guerras, se pueden alcanzar milagros. Por lo tanto, si nosotros acercamos las almas a Dios, pues esas almas, con su oración, con sus ayunos, con sus penitencias, etcétera, van a permitir que Dios traiga muchas gracias y bendiciones al mundo, a la historia. Pues
está en nuestras manos trabajar para que el mundo se confiese, vuelva a Dios, los pecadores se reconcilien, se conviertan y vuelvan a una vida santa. Pues muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado. Sí, padre, muchas gracias. Y una última pregunta antes de nuestra despedida. ¿Cómo fue tu primera experiencia confesando? Pues uno le impacta mucho porque ¿quién es uno para escuchar los pecados de las personas? O sea, impacta mucho que una persona venga y se arrodilla delante del sacerdote porque quiere recibir el perdón de Dios y uno se siente muy pecador. Muy pecador, dice, pero si yo también soy un pecador que también me he puesto de rodillas para ser absuelto por otro sacerdote, mas sin embargo es muy bonito, muy hermoso el ser instrumento de Dios. Pues ahora estoy tratando de recordar, porque yo fui ordenado en Toledo, España, pues las primeras almas que yo haya confesado me imagino que fueron en la ciudad de Toledo, ahora no recuerdo exactamente, pero también así como tengo la alegría de haber confesado a pecadores muy grandes y graves, sobre todo cuando fui capellán en Fátima, de eso sí me acuerdo, porque ahí tuve unas experiencias muy profundas de confesión, pero también puedo decir que encontré almas muy santas. Muchas veces como sacerdote uno está confesando almas que tienen un alto grado de santidad, y también es muy bonito ver almas que son muy buenas, muy santas, pero que todos vamos, porque somos humildes, queremos ser humildes delante de Dios, a pedir perdón. Pero les puedo decir que yo desde que empecé mi sacerdocio, para mí ha sido algo muy bello, muy importante. Yo creo, Dios lo sabrá, que no he negado una confesión pudiéndola hacer. O sea, pudiendo confesar a una persona que yo recuerde, no he negado. Si he negado una confesión es porque estaba saliendo, porque no tenía tiempo, etc. Pero delante de Dios, creo que al día de hoy no he negado una confesión cuando se me ha pedido y yo he podido confesar. O sea, por deseos, no he negado una confesión. Y ojalá el Señor me sostenga para que sea así hasta el final de mi vida, que yo pueda confesar a todo el que me lo pida, pudiendo confesarlo. ¿Sí? Alguna vez yo recuerdo, porque empezaba una misa, etcétera, ahí sí he dicho, mira, no puedo confesarte ahora, pero lógicamente era porque no tenía la disponibilidad, pero de deseo creo que no he negado ninguna confesión. Pues para mí es algo muy bello. Sí, padre, muchas gracias. Es increíble. Padre Héctor, yo le quisiera hacer una última pregunta antes de que se acabara la reunión. Adelante, Daniel. ¿Qué pasa si a uno le da pena confesar un pecado? Muy buena pregunta, porque hay gente que sí esconde los pecados por vergüenza. Pero mira, no se les olvide que ustedes cuando van a confesar, claro que confiesan los pecados a un sacerdote, pero realmente están confesando delante de Dios. Por lo tanto, si el sacerdote hasta podía poner una mala cara, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Etcétera. No importa, ustedes no se preocupen, no se preocupen. Recuerden que ustedes están confesando delante de Dios. El sacerdote lo único que tiene que hacer es, en nombre de Dios, escucharles y lógicamente detectar que están arrepentidos, ayudarles para que sean más santos, etcétera, etcétera. Pero el sacerdote, recuerden que la confesión es un juicio, pero lo bonito de este juicio es que siempre me absuelven. En cambio, cuando uno va a los juzgados, pues a veces perdemos los juicios y no van bien. En cambio, la confesión es un juicio, por eso yo declaro mis pecados delante de Dios. ¿Sí? El sacerdote es un juez, aparte de ser médico, es juez, es amigo, es pastor, es padre, etcétera, pero también es juicio. Entonces, cuando uno confiesa con humildad, siempre va a ser absuelto. Entonces, aunque me dé vergüenza un pecado, recuerden que se lo están diciendo a Dios. Y también, que seguro lo saben, el sacerdote se llama sigilo sacramental. El sacerdote normalmente no se acuerda de los pecados, pero si se llegara a acordar de algún pecado de alguna persona, no lo puede decir. Jamás. A nadie. Porque lo que se ha vivido ahí ha sido entre el penitente y Dios.
Y el sacerdote simplemente ha sido un instrumento. Entonces, lo digo para que tengan confianza. Ay, es que le va a confesar algo muy grande y resulta que es amigo de mi mamá. Y seguro que le va a decir a mi mamá. No, el sacerdote, aunque sea amigo de tu familia, no va a decir nada a tu mamá, a tu papá. ¿Por qué? Porque se llama sigilo, que es algo muy, muy serio. Los sacerdotes lo sabemos y Dios nos ayuda a vivirlo, gracias a Dios. Nos ayuda a no faltar a esa promesa decía San Agustín, esta frase es muy bonita de San Agustín, de las confesiones como si no existieran. O sea, mire, yo he estado confesando 10 horas en 2 días y ustedes a poco me ven amargado, cansado, triste, todo chueco, nada. Padre, pero todo lo que he escuchado, todas las miserias que he escuchado, porque precisamente no son mías, no me las dejaron a mí, se las dejaron a Dios. Yo simplemente, en nombre de Dios, le he perdonado a las almas. Y entonces yo no tengo ese peso ni esa tristeza. Yo estoy feliz porque he hecho lo que Dios me ha pedido como sacerdote y las almas se fueron felices porque han recibido el perdón de Dios. Pero así es, nunca tengan vergüenza de confesar un pecado, porque ocultar un pecado sí es una falta. Bueno, les voy a contar una historia que es un poco fuerte, pero bueno, también hay que saberlo, porque los niños lo tienen que saber. San Antonio de Padua, que ya saben que es un santo muy conocido en el mundo, pues él tuvo una experiencia muy fuerte con una niña. Es muy fuerte, pero así y hay que decirle a los niños para que nunca se guarden un pecado. Bueno, era una niña que estaba a punto de morir y llamaron a San Antonio a que le fuera a dar la confesión, los santos óleos, etcétera. Todo el mundo estaba triste porque era una niña, iba a morir, etcétera, pobrecita, que pequeñita, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pero estaban contentos porque un santo, como San Antonio de Padua, había podido asistirla en sus últimos momentos. Bueno, la niña, como estaba muy malita, fallece y le piden a San Antonio que celebre la misa de funeral por la niña. Y entonces, es una historia real, y cuenta que cuando él iba a subir al presbiterio, al altar, para celebrar la misa, siente una mano que le detiene y le dice, no reces por mí. Y era la voz de la niña. Dice, no reces por mí. Dice, porque no me salvé. Me fui al infierno. ¿Por qué? Porque oculté un pecado por vergüenza. Fíjense, entonces es una historia muy dura, pero muy real. Entonces, oculté un pecado por vergüenza. Entonces, y todo el mundo pensaba que ya la niña estaba en el cielo porque un santo había ido a estar con ella, etcétera, pero la niña, no sabemos qué pecado era, o al menos yo no lo conozco, no sé si se lo reveló a San Antonio, pues no se atrevió a decírselo, y por lo tanto, recuerden, el pecado que es escondido no puede ser perdonado. Todos los pecados, aunque sean feos, pero son dichos al sacerdote, todos son perdonados, hasta los peores pecados. Pero, entonces, nunca hay que ocultar. Gracias por la pregunta, porque es muy interesante, muy importante. Y fíjense, pues yo quiero ir al cielo, ustedes también quieren ir al cielo, todos queremos que vayan las almas al cielo. Por lo tanto, una buena confesión. Dios sabe que tú eres pecador, todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Por lo tanto, yo también me confieso casi semanalmente, prácticamente toda mi vida, desde el seminario, me he tratado de confesar cada semana, y gracias a Dios, casi toda mi vida lo he podido hacer. Bueno, y pues nos da mucha vergüenza. Yo soy sacerdote y a veces me equivoco, pero al confesar, Dios me absuelve. Y yo, pues, quedo feliz. A veces da vergüenza, yo que soy sacerdote, uy, hice este pecado, pero qué vergüenza, cómo un sacerdote está haciendo estas cosas. Bueno, pues tengo que reconocer que me equivoqué, pero Dios, si uno es honesto con Dios, Dios te absuelve. Gracias, y nunca ocultar un pecado. Gracias, Padre Héctor, por guiar a los misioneritos en esta misión. Que la Santísima Trinidad lo cuida y lo proteja siempre. Gracias. Sí, Padre, Pues, muchas gracias por la historia que nos contó. A mí, vieras que me impactó tanto que sentí que se me bajó como el corazón, como que pues me quedé en shock por la historia que nos contó. Pues sí, pero precisamente ¿por qué la vivió San Antonio de Padua?
porque tenía que comunicarla al mundo. Y así nadie, nos da mucha vergüenza. También es importante, les voy a aprovechar para decirles, cuando uno confiese los pecados tiene que ser concreto. No puede llegar y decir, padre, me he portado mal. Uy, pues eso puede ser matar a una persona, robar, no sé, una galleta a mamá, etc. Todo es mal, ¿no? Entonces, uno tiene que ser, no hice la tarea de matemáticas. Oye, peleé con mi hermano y discutimos. No estoy obedeciendo a mis papás. O, ¿sabes qué? Estoy viendo películas que no son para mi edad. O estoy utilizando un vocabulario que no es correcto. Así uno tiene, porque el pecado es muy concreto. También hay una frase, esta es muy buena, y sigo respondiendo también a la pregunta, es que a mí me encanta la frase de los santos. Esta no me acuerdo de qué santo es, pero no sé si es San Agustín, no recuerdo. Dice, el demonio te quita la vergüenza para pecar. Y luego, cuando has pecado, te la devuelve para confesar. Y es verdad. Es verdad, cuando estamos pecando no me da vergüenza robar las galletas, no sé qué, ver la televisión escondidas o no lavarme los dientes o desobedecer a mis papás, eso no me da vergüenza. Pero en cambio, cuando voy con el sacerdote y de tener que decir que no obedezco a mis papás y a lo mejor yo soy, como les decía, el sacerdote es amigo de mi familia, qué vergüenza, que van a saber que no obedezco a mis papás. Y pum, ahí va pues tú dilo, que no te avergüences. Entonces, fíjense, es muy sabia, no recuerdo el santo, pero es muy sabia esta frase. El demonio nos quita la vergüenza para pecar. Y ahí vamos tras el pecado. Dice, y cuando hemos pecado, nos da la vergüenza para confesar. Y después ya no queremos confesar nuestros pecados. Y Dios no puede perdonarnos. Bueno, pues mucho ánimo. Padre Héctor, yo quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué pasa con los niños que no han hecho la primera comunión para no ir al infierno y poderse confesar? Bueno, eso depende de los papás y que hablen con el sacerdote, pero recuerden que uno empieza a tener uso de razón en torno a los 7 años. Por lo tanto, a partir de los 7 años ya empezamos a reconocer que hacemos bien y que hacemos mal, ¿sí? Antes de los 7 años, los niños, pues no sé, le pegan al hermanito, le pegan al niño de colegio y no se dan cuenta que a lo mejor están haciendo algo mal y por eso están los papás ahí con mucha paciencia. No, niño, no se pega a los compañeritos, etcétera. Oye, mira, come bien, come verduras, etcétera. Cuando son hasta los 7 años, los papás tienen que formarlos. A partir de los 7 años, ya nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando hago algo bien, cuando hago algo mal. Bueno, a partir de esa edad ya podrían confesar, aunque la comunión la hagan más adelante. Nadie ha dicho que el sacramento de la confesión tiene que estar al lado de la primera comunión. Lo que sí se hace es que cuando yo voy a hacer la primera comunión, pues me confieso para estar limpio. Pero yo podría empezar a confesarme antes, y mi comunión, imagínense que es a los 12 años o 11 años, depende de cada diócesis, yo me podía empezar a confesar a partir de los 7 años. Y si sacerdote, porque digo, hablen con el sacerdote porque a lo mejor el sacerdote no lo entiende. Entonces hay que explicarle que es posible porque el niño ya reconoce que hace bien y hace mal. Entonces va y confiesa, no comulga porque no ha hecho la primera comunión, tiene que prepararse, pero con una buena catequesis, o sea, enseñarle en qué consiste la confesión, cómo se hace. Yo he confesado niños que no han hecho la comunión y que se confiesan regularmente. ¿Por qué? Porque sus papás, los sacerdotes son muy buenos, ya han preparado a esta almita, estos niños, y ya desde pequeñitos tienen ese bonito hábito de pedir perdón a Dios. Entonces, nadie ha dicho que la confesión tiene que esperar hasta la comunión. Si el sacerdote lo comprende bien, podrían confesarse antes de la comunión y sería muy bonito porque el niño, fíjense, se va manteniendo en pureza de alma hasta que llegue la comunión. No ha cometido, hay niños que a lo mejor ya cuando llegan a la comunión ya han cometido pecados mortales y eso es muy triste. En cambio, si se va confesando, si va llevando una vida como Dios quiere, aunque sea pequeñito, pues cuando llegue el momento de recibir por primera vez a Jesús en su alma, en su corazón, pues el niño, el alma está limpia. Muy bien, felicidades porque son preguntas muy interesantes. ¿Puedo preguntar?
Sí. ¿Por qué cuando no estamos en gracia no podemos comulgar? ¿Qué pasa? Porque precisamente Dios es santo y no se puede mezclar lo santo con lo sucio. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en pecado mortal, es una imagen para entender el alma, ¿no? Porque es espiritual, pero es como si tú tuvieras, no sé, un cuarto de, vamos a poner una imagen, un cuarto de estiércol. ¿Tú cómo se te va a ocurrir llevar a un rey a un cuarto de estiércol? ¿No? Es una imagen para entender lo que pasa en el alma, ¿no? Cuando yo estoy en pecado mortal, bueno, porque ¿qué es el pecado mortal? Es una ofensa a Dios. Es como si yo dijera, Señor, pum, no quiero saber nada contigo, ¿no? Pues sería una ofensa gravísima. Entonces, son imágenes que nos ayudan a entender el pecado. El pecado rompe la amistad con Dios. Y entonces, porque yo puedo ponerme en la fila de la comunión, pero dice San Pablo, que también esto es muy fuerte, si yo comulgo en pecado mortal, estoy comulgando la propia condenación, dice San Pablo, porque yo no puedo recibir, si yo he roto la amistad con Dios, hasta que Él, perdonándome y restituyendo una vez más la amistad, yo no puedo recibir la comunión. Por eso, si alguien tiene la certeza de haber hecho un pecado mortal, pues rápidamente tendría que ir a confesar. Dios nos va a perdonar, no se va a cansar de perdonarme, pero yo tengo que ir a pedirle perdón, porque si yo no le voy a pedir perdón, Él no me puede perdonar, no porque no tenga capacidad, sino porque Él asoció su perdón al deseo y humildad de mi parte. Pero bueno, muy bien, qué bueno que sean inquietos. Muchas gracias, Padre Héctor, por haber respondido todas las preguntas de los misioneritos sobre la confesión. Dios lo bendiga y la Virgen María lo proteja con su santo manto. Hasta la próxima. Gracias. Que Dios les bendiga. Les voy a dar mi bendición antes de despedirnos, porque soy sacerdote y les puedo dar mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.